Doctor José Antonio Crespo, analista político, colaborador en este espacio de noticias, colaborador también del diario El Universal. Por cierto, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe. Por cierto, qué buena la columna de hoy, ¿eh? Gracias. No tiene que ver con el tema que vamos a abordar, que es el tema de las elecciones de la dirigencia nacional del PRI, pero sí estás muy duro hablando del presidente de la República y del discurso maniqueo que plantea desde el púlpito presidencial. Sobre todo en relación con los expertos, con los diferentes especialistas, un poco a propósito de la carta que los exsecretarios de Salud presentaron la semana pasada por la desaparición del Seguro Popular. Los tacha de sabelotodos, dando a entender que son sabelonadas. Sí. Algo así dices, ¿no? Sí, porque dice que saben de todos los temas y no, los especialistas hablan de su respectivo tema. Los economistas, los de salud, los de ecología, los de energía, pues cada quien está hablando del tema que conoce, no es que pretendan abarcar todo. Es una colaboración en defensa justamente de la experiencia de estos analistas que son menospreciados por el presidente de la República, los acusa de estar ellos en sus gabinetes de trabajo, en sus torres de marfil, ajenos a la realidad que él conoce porque ha pisado el territorio nacional y le ha dado 3 vueltas al mapa. Sí, obviamente vas a tener un cierto conocimiento de la gente, de sus necesidades haciendo estos recorridos. No los condeno, pero pensar que el conocimiento especializado y experto surge de esos recorridos, pues no, eso se adquiere por otro lado. La propia experiencia profesional que muchos expertos de los que le están cuestionando algunas decisiones, pues tienen durante años, y estudios especializados y conocimiento empírico y histórico. O sea, no es como él ha dicho que el gobernar no tiene ciencia, no, sí tiene, y mucha ciencia, sí requiere de mucho conocimiento experto en los distintos temas, desde luego, que abarca un gobierno. Pero es rotundo el presidente contra aquellos que no van con él, pues, que no lo apoyan. Automáticamente los clasifica, los encajona, los encostala en un departamento que es el departamento de los neoliberales, de los conservadores. Partido conservador, sí. Y no hace las distinciones respectivas de quién está diciendo sobre qué tema. En este caso de el Seguro Popular, pues son muchos exsecretarios de salud que le están diciendo que hay que salvar parte de lo que se hizo en el Seguro Popular, que se puede corregir desde luego, se puede limpiar desde luego, pero está tirando todo a la basura y empezando cosas nuevas, desperdiciando la experiencia que ya se tiene en muchos de esos programas, en este caso el Seguro Popular. Pues hablaste hoy de eso en el periódico, pero con nosotros quiero que conversemos con la audiencia de Grupo Fórmula sobre el tema de la elección de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, o lo que quede de ese partido, donde todos los pronósticos se cumplieron, no hay la menor duda. Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, ganó de calle esta contienda interna. Se va a confirmar pasado mañana con cuántos votos, pero pues ya qué más da, más de 80% de los votos, y termina quedándose, pues ¿con qué se queda? ¿Con un partido político en forma o se está quedando con las migajas de lo que fue un partido político, un partido al que pues ya nada más le faltan militantes, simpatizantes, electores y el poder, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que se va a quedar con un partido ya muy minimizado, muy dividido, muy desprestigiado, que no tiene ni de lejos la fuerza que tuvo, ya no digamos en sus épocas de hegemonía, no, ni siquiera en el 2000, cuando pierde por primera vez la presidencia, el PRI estaba tan debilitado y tan disminuido como ahora. Pero además agrégale el desprestigio que se ganó durante el último gobierno, porque después de haber recibido la oportunidad, una segunda oportunidad, para demostrar que había cambiado como lo proclamaba el propio PRI, pues no, realmente dejó mucho que desear en su gobierno de Peña Nieto, sobre todo en materia de corrupción, abuso de poder en muchos sentidos, el cinismo, ¿no?, de hacer las cosas como antes, como si no hubiera pasado nada desde el 2000 hasta ahora, y entonces eso le incrementa una gran dosis de desprestigio, que a mí me parece que va a provocar que vaya perdiendo votación en las elecciones que vienen, va a perder muchas de las gubernaturas que aún tiene 12 todavía, 12. Va a perder, yo creo que la mayoría. Cada vez menor número de legisladores, tanto en Cámara de Senadores como en diputados, hablo de federal, y en los estados de la República, cada vez menos alcaldes. Fíjate, Pepe, el PRI, que llegó a tener mayorías calificadas durante muchos años, ahora tiene solamente el 9% de la Diputación Nacional.
un partido del 9%. ¿Cuál es la razón de la debacle? Yo creo que la desconfianza que generó la corrupción. Sí, yo creo que sobre todo fue la enorme corrupción, sin límite, sin que nadie pusiera un freno, más que al final ya intentaron ahí hacer algo al respecto, pero era demasiado tarde. Yo creo que fue eso, y también yo creo que fue la inseguridad, porque se depositó mucha confianza en Peña Nieto por ser priista, porque el PRI había más o menos administrado el problema del narcotráfico durante los años que gobernó. Las cosas se le complicaron al PAN y sobre todo a Calderón, se le salió totalmente del control, y entonces decían, mira, el PRI sí sabía hacer esto, y yo creo que buena parte del voto en favor del PRI en 2012 fue por eso, y resulta que le fue peor, un poco peor, no demasiado peor, pero le fue algo peor a Peña Nieto que a Calderón, con lo cual entonces ya la gente dijo, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo con el PRI? Ni resolvió el problema de seguridad y en cambio sí le echó la cuchara grande, se sirvió con la cuchara grande en materia de corrupción. Y con mucho cinismo y mucho alejamiento, hay que decirlo, y frivolidad del presidente Peña Nieto respecto del público en general. Se la pasaba jugando golf y se le pasaba así en sus cosas muy personales. En ese sentido, López Obrador le lleva de calle la ventaja porque está todo el tiempo vinculado con diferentes grupos, ¿no? Con diferentes sectores de la sociedad. Pero Peña Nieto estuvo muy alejado y con mucha frivolidad. Eso es lo que le cobró la gente el año pasado al PRI y ahora se ve muy difícil que se recupere. Entonces lo que va a tener Alejandro Moreno es un partido realmente ya en declive, en descenso. No creo que para perder el registro muy pronto, pero sí creo que cada vez va a ir con una votación menor. ¿Cuál será su destino? No faltan los analistas a los que tanto menosprecia el presidente, sí, quienes dirán, el PRI tiene como destino convertirse en un satélite del partido Morena, del movimiento Morena. Yo creo que esa es una fuerte probabilidad, es un alto riesgo que tiene el PRI, sobre todo porque los propios priistas, muchos de sus rivales y muchos grupos dentro del PRI dicen, eso es lo que va a hacer Alejandro Moreno. Desde luego, él cuando se le pregunta, se les preguntó a ellos y a su equipo el día de ayer también, y él dice, no, por supuesto que no, vamos a hacer una oposición firme, una oposición que plante cara frente al gobierno de López Obrador. Habrá que ver. Muchos priistas dicen, no, ya hay un pacto incluso, un pacto parecido, Pepe, al que tuvo López Obrador con Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, del Partido Verde, y que se ha traducido en que el Partido Verde ya está orbitando alrededor de Morena, y le ha pasado diputados para darle mayoría, la mayoría calificada nada menos, primero absoluta, luego calificada, y entonces muchos sospechan que ese va a ser el destino del PRI con Alejandro Moreno. Entonces, si todo esto ya se sabía, ¿para qué hubo una elección de dirigencia disque democrática, francamente sin sustancia, llena de mañas, de chanchullo, de marrullería, como denuncia una de las contendientes, me refiero a Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán? Y también lo dijo José Narro, que era el principal contendiente de Alejandro Moreno. Cuando se fue... Se salió del partido y dijo, esto ya está arreglado, esto ya tiene los dados cargados en favor de Alejandro Moreno. ¿Cuándo se arregla? Cuando se reúnen a la sombra del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reúnen los gobernadores priistas, 11 tengo entendido, menos la de Sonora que no pudo llegar, Claudia Pavlovich. Se reunieron todos para brindarle abiertamente su apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas. Así es. Y es como logran los que quedan darle todo el apoyo y con eso quedó consumada la decisión. Sí, porque desde luego se está dando por hecho, así lo dijo José Narro, así lo dice Ivonne Ortega, de que pues todavía los gobernadores con la estructura que tienen, con la influencia que tienen del partido en su respectivo estado, pues iban a volcarse en favor de Alejandro Moreno. O sea, ya estaba cantado, pero tenía que haber un proceso interno porque habían muchos que querían contender por la presidencia. Primera vez que fue democrático, entre comillas, porque no fue un dedazo. Aparentemente lo que puso a Moreno Cárdenas al frente del PRI, lo que va a poner, se va a confirmar, sino fue una decisión, supuestamente se hizo toda la maña para que pareciera democrático, algo que todo indica ya estaba cargado el dado, ¿no? Hubo fraude, hubo irregularidades, estaban los dados cargados, pero no hubo dedazo porque ya no hay presidente que dé el dedazo. Pero eso ocurrió también en el 2002 con Madrazo. Pero si hay presidente, está López Obrador, que él no puede... Eso es lo que muchos sospechan y los que muchos dicen, pero no es un presidente del PRI. De pronto se parece, pero no es del PRI. Es que el PRI ya se borró, ya se diluyó. Entonces la primera vez que ocurrió eso fue en 2002
cuando ya se quedaron por primera vez sin presidente el PRI y contendieron por la dirigencia nacional Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, que fue mucho más cerrada la elección que ahora, pero formalmente era democrático. También se acusó fraude en ese momento por por Tabasco, en favor de Madrazo, pero ya había ocurrido, digamos, un ejercicio formalmente democrático, pero lleno de fraude. Yo creo que eso mismo fue el día de ayer, un ejercicio sin dedazos, sin línea presidencial, salvo quizá una cierta dirección de López Obrador, y por eso muchos piensan que efectivamente a partir de ahora el PRI va a empezar a jugar con López Obrador y con Morena, y que va a terminar siendo un partido paraestatal. De todas maneras, Pepe, falta por ver lo que digan los diputados, sobre todo los senadores, porque muchos senadores del PRI, no es que Alejandro Moreno les diga, oigan, ahora vamos a votar en favor de lo que presente Morena, porque hay muchos senadores que no estaban con Alejandro Moreno y sabiendo que tienen, digamos, la garantía de mantener su cargo como senador hasta el 2024, por ejemplo, Chong, ¿no? Osorio Chong, sí. Osorio Chong, pero varios de otros de los senadores priistas no necesariamente van a seguir la línea que les marque Alejandro Moreno, sobre todo si es de apoyar a Morena en sus iniciativas. Entonces vamos a ver todavía una cierta conflictividad dentro del PRI. No se saldó el día de ayer. Va a seguir habiendo conflictividad y lucha de posiciones y lucha de presupuesto, digamos, pero sobre todo de cuál es la línea que el PRI debe seguir. Ahí vamos a seguir viendo conflictividad interna, Pepe. José Antonio, muchas gracias por tu comentario, tu análisis. Pepe, buenas tardes.